país, tu país. Mi país no es un decir, es la conciencia de todos, que hacer del presente para forjar el futuro. Las virtudes y las virtudes de nuestros libertadores. En este país, mi país, tu país. Buenos días, amigos y amigas de una son de Rojas y otras son de Arenas. Como pueden ver, hoy Francisco no está con nosotros, se encuentra haciendo diligencias muy personales. Nos acompaña, como siempre, que falta uno de los dos, Ronald Rodríguez, que es nuestro bateador emergente y nuestro comodín. Ustedes, por supuesto, nos están viendo y nos pueden ver por el 65 de Global, por globaltv.com. Nos pueden escuchar por tuguarapo y tucaracha.com y por supuesto en Rojas y Arena en nuestro canal de YouTube. No, y también nos pueden ver a través de la cuenta Periscope. Y por supuesto el Periscope. @el librero durante la ausencia de Francisco Rojas. Bueno. Durante la ausencia de Francisco Rojas recomendamos que pueden sintonizarnos por @el librero, que es la cuenta de Ronald Rodríguez. A propósito de esa canción bellísima que está cantando María Teresa Yacín, ¿no? Sí, María Teresa con el letra de Chelito Sarabia. Sí, señor. Y de verdad que a mí en lo personal me gustaría decir, y creo que a todos nos gustaría decir, que las cosas están bien. Que aquí, obviamente, como decía hoy, como decía este domingo bajo la Tisca, las cosas que usted está viendo, en verdad, no es lo que parece. Eso es una sensación. El hambre es una sensación. El hambre que la gente siente no existe en realidad, es apenas una percepción. Usted cree que tiene hambre, como dice Barrera Tisca, pero en realidad no tiene hambre. A mí me gustaría decir que el país no tiene una deuda externa que nos puede estar agobiando en el futuro, en un futuro cercano, mediano y lejano, porque cualquier escenario para construir en el futuro pasa por la cancelación de una deuda enorme que hemos contraído a pesar de los enormes ingresos petroleros. A nosotros nos gustaría decir, de verdad, que aquí no hay escasez, que aquí no hay desabastecimiento. Nos gustaría decir que aquí, ese miedo que usted tiene, es apenas una sensación inventada por los medios de comunicación, porque en verdad, aquí no hay inseguridad. La cantidad de muertos que dice la prensa los fines de semana es producto de lo malévolo que son los medios de comunicación, para decir que aquí hay 60, 70, 80 y hasta 100 muertos semanales producto de la violencia impunil. Eso apenas es una percepción que usted tiene, pero en verdad eso no existe. Nos gustaría decir eso. Nos gustaría decir que en Venezuela se respetan los derechos humanos y que no hay presos políticos. Y nos gustaría decir que el presidente Maduro lo está haciendo perfecto, que lo está haciendo muy bien. Que además que sus cadenas están llenas de cosas densas y enriquecedoras, que al pueblo lo enaltecen y que el pueblo se siente orgulloso de las cosas que el presidente dice todos los días, de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12. Nos gustaría decir eso. Pero parece ser que la realidad es otra. Y que esa canción, que dice este país, mi país y tu país, se nos está desmoronando. Y si quien nos dirige tuviese realmente una mentalidad de estadista, principios de estadista y una concepción del mundo consona con el espíritu de estos tiempos, pudiera realmente producir los cambios que hay que producir en que el país está demandando, y que sin necesidad de producir un hecho violento, un crujido violento que nos lleve a escenarios que son indeseables para todos, el presidente debería, por modo propio, buscar una salida pacífica, una salida democrática, una salida constitucional, una salida electoral, en lugar de poner obstáculos una y otra vez. Por eso que nos gustaría decir que las cosas andan bien, pero lamentablemente las cosas no están bien. Y no solamente que no están bien hoy, sino que parece que no van a estar bien en el futuro inmediato. Y es necesario que la gente se arme de paciencia y que no pierda la esperanza. O sea, no solamente por aquel hecho de que la esperanza es lo último que se pierde, sino porque cuando las cosas pasan como están pasando en Venezuela, es necesario recuperar
y reinterpretar nuestros viejos anhelos por un país más justo, más humano, más seguro y donde se respeten los derechos civiles de los venezolanos. Y en esa Buenos días, Ronald. Buenos días, Ender. Buenos días a toda la audiencia. Y en esa esperanza de la que tú hablas de la gente es precisamente de lo que también se está careciendo, porque cada día la gente, por más que la esperanza es lo último que se pierde, yo siento y percibo que cada día la gente tiene menos esperanza de que las cosas van a cambiar, porque la gente siente, percibe que no hay gobernanza sobre los problemas del país. La gente nota que no hay medidas correctivas de parte del gobierno nacional para el tema de las medicinas. No hay gobernanza, no hay correctivos, no hay medidas que se tomen en función de proveer el abastecimiento de los alimentos que se necesitan. La gente apuesta por una Asamblea Nacional el 6 de diciembre para generar los cambios que el país está reclamando y que ella está demandando en altísimos porcentajes, 80 y 90%, y ve que la Asamblea Nacional es torpedeada permanentemente y queda indefensa, no puede hacer absolutamente nada. La gente apuesta por una salida pacífica y democrática a la crisis, el referéndum revocatorio, y siente que todos los días se le pone una tranca al referéndum revocatorio y siente que el referéndum revocatorio no se va a realizar. La gente después piensa que con la invocación de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, la Carta Interamericana de la OEA es otra posible salida, y entonces de pronto se dan cuenta que cuando todo parecía infilado, cuando parecía que había una luz al final del túnel, entonces resulta que no, que ahora resulta que Luis Almagro le están pidiendo la renuncia, que Luis Almagro se equivocó, que 19 países de 34 le dicen a Almagro, no, Almagro, te equivocaste, te extralimitaste. Es decir, la gente siente que no hay luz al final del túnel, que no hay cambio, que el gobierno cada día más, el gobierno y el régimen cada día más se consolida y que estamos condenados a vivir sin alimentos, sin medicina, sin energía eléctrica, porque el ministro Montero Domínguez dice que la revolución que el problema eléctrico, como la revolución, que el problema eléctrico se resuelve gracias a esta revolución que es indetenible, como si ellos hubieran hecho algo para que lloviera y el lago del Guri se llenara. No, entonces la gente lo que percibe es que por donde mete la cabeza se consigue una pared, y el régimen, que es a quien ellos consideran en un 90%, en un 80%, y a Nicolás en un 90%, como el responsable de todo, está ahí vivito y coleando. Sí, pero sí, eso puede ser la percepción que algunos puedan tener, pero yo creo que estamos en una fase terminal, en una fase en la que cuando la crisis llega a este momento, por supuesto hay varias salidas, obviamente que hay varias salidas. Una salida puede ser cambiar para que no cambie nada. Por ejemplo, que el revocatorio se haga en enero y vaya Maduro y quede vicepresidente cualquier chavista, y que como el problema no es tanto Maduro como el modelo realmente que se instauró en el 98, las cosas siguen igual, ¿verdad? Se cambia, pero no se cambia absolutamente nada. Es decir, y de hecho, la llegada de Chávez al poder, lejos de ser una revolución, es una revolución sin revolución, porque en realidad aquí se instauró un radicalismo populista que produjo un gran deslave institucional, pero la parálisis infinita de todo el país, a pesar de los grandes ingresos petroleros que cuando se acabaron, bueno, se acabó la eficiencia del régimen, se acabó la eficacia del régimen, porque en verdad no había un proyecto de gobierno, no había un proyecto de orden. Lo que había era un proyecto de desorden, de desmantelar absolutamente todo, pero quedamos en el limbo porque no pudieron realmente crear la alternativa institucional que la gente podía estar pidiendo. Es una cosa la crisis venezolana es una crisis bien particular, es una crisis general ya, una crisis general de una sociedad más o menos compleja, es decir, no es una crisis general parecida
a la crisis rusa del 17, ni es una crisis general parecida a la China, no es una crisis general parecida a ninguna otra, es una crisis general que se produce en una sociedad más o menos compleja, porque aquí había habido un cierto desarrollo de la sociedad civil, habían partidos políticos, una práctica democrática por más de 40 años, sindicatos, partidos, un sistema partidario más o menos importante. Bueno, es un país complejo, pero que tiene una crisis general, una crisis en la que todo parece indicar que el Estado no se va a desmoronar desde adentro, sino que tiende a desmoronarse desde afuera, por la crisis económica, por la crisis de representación, es decir, por una cosa multifactorial, de adentro y de afuera. Entonces, mira, yo, por mucho que sea la percepción de alguna gente de que el régimen está afianzado, yo no lo creo. Es decir, ese tuit de Delcy Rodríguez diciendo que Almagro debería renunciar, eso es una cosa de las cosas totalmente, de las rarezas de la política exterior venezolana, de los extremos de la política exterior venezolana, que de verdad que no sabe navegar en las aguas de la diplomacia. No sabe, yo creo que maneja muy bien la diplomacia. No, yo creo, Ronald, que hay factores materiales que hacen que las cosas parezcan al revés. Fíjate, Argentina está aspirando a la Secretaría General de la ONU como Alcorra. Venezuela, los argentinos, los uruguayos, tienen deudas con Venezuela, y Venezuela tiene con ellos, más Venezuela tiene con ellos, y para que Venezuela pague se requiere además tener unas relaciones totalmente diferentes. El Caribe angloparlante, por razones ya expuestas en estos 17 años, la dádiva que Venezuela le dio durante bastante tiempo, compromete a esos países con Venezuela. Es decir, hay condiciones por las que esos países puedan votar por Venezuela en el 23 de junio. Pero puede ser que no, puede ser que las cosas cambien, porque lo que hay es reconocimiento de que la crisis venezolana es una crisis profunda, que es una crisis que parece que no tiene vuelta atrás. Es una crisis que requiere una válvula de escape. Yo creo que la posición de Almagro es justa. ¿Qué es lo que está pidiendo Almagro? 3 cosas, nada más. Está pidiendo 3 cosas. Referéndum revocatorio, está pidiendo libertad para los presos políticos y que se abra un canal para la crisis humanitaria. Esas 3 cosas. Si el gobierno accede a esas cosas, mira, el país es así. Hay una especie de escape de esa situación que parece que nos aplasta. 3 cosas es lo que está pidiendo Almagro. Ahora, un gobierno que sepa y entienda que aquí hay una crisis, que no es un invento mediático, que no es un invento, no es una guerra económica, que no es que el departamento está y la siesta metida, sino que es una crisis provocada por el gobierno, es una crisis fabricada por el gobierno, por su incompetencia. Debería darle salida a esas cosas y el país se va a sentir aliviado. Referéndum revocatorio, libertad para los presos políticos y un canal abierto para aliviar ¿qué? La crisis humanitaria, que vengan alimentos y venga medicina. Pero parece ser que eso no se entiende. Entonces, mira, la gente no tiene por qué perder la esperanza. Hay un autor muy conocido, polaco, de apellido Cebulski, que él dice que en algunos países, hablando del cono sur, parecía que la cosa era negra, pues, y de pronto despertaron en democracia. Es decir, las crisis cuando vienen rebasan el ámbito de validez de las instituciones que se crearon para enfrentar la democracia y para enfrentar las libertades civiles. Eso mismo va a ocurrir en Venezuela. Esta es una crisis que no tiene vuelta atrás. Hoy, mañana, pasado, este régimen está en su fase terminal, porque no tiene ni instrumentos, ni políticos, ni administrativos, ni ningún tipo de recursos para enfrentarla. Y además es conducido por un hombre que ha demostrado ser incompetente para enfrentar la crisis. Pero volviendo al tema de la OEA y de Luis Almagro, fíjate tú las 2 cosas que van a ocurrir esta semana, antes del 23. Viene Thomas Shannon, que es subsecretario de Estado para los asuntos hemisféricos de los Estados Unidos. Por cierto, el funcionario diplomático de los Estados Unidos que más conoce a Nicolás y el que Nicolás conoce más durante todos los años que Nicolás fue canciller, ellos estuvieron de tete a tete. Cada vez que Luis Almagro viene a Venezuela, algo pasa. Luis Almagro, Thomas Shannon. Cada vez que viene a Venezuela, algo pasa. El año pasado, cuando estaba trancado la convocatoria de elecciones parlamentarias, fue una visita de Thomas Shannon. A la semana estaba el CNE convocando las elecciones parlamentarias e inclusive
aceptaron una observación, no la ideal, no la técnica que pedía la MUD, pero sí una observación internacional que venía de la UNASUR. Y venía de la UNASUR, por cierto. Thomas Shannon fue al que fue a buscar corriendo Diosdado Cabello a Haití con Delcy Loína, por cierto, también por cierto, cuando empezaron a surgir aquellas denuncias fuertes contra Diosdado Cabello, salió corriendo para Haití a hablar con Thomas Shannon. O sea que Thomas Shannon es un hombre importante en la política, por supuesto que en la política exterior norteamericana, pero para nosotros ha sido muy importante, para Nicolás Maduro también. Eso es mañana martes. El miércoles se reúne la UNASUR. El miércoles, un día antes de que se reúne el Consejo Permanente de la OEA, se reúne la UNASUR para tratar el tema Venezuela, en pocas palabras, para ponerse de acuerdo en bloque sobre lo que van a hacer al día siguiente. Pero la significancia del encuentro de la UNASUR, que por cierto, la reunión no tiene nada de extraordinario, porque eso se estila, eso se acostumbra, y así es como se manejan esos clubes tan selectos. Pero lo que me llama la atención es que en la anterior reunión de la OEA, donde se trató o se intentó tratar el caso de Venezuela, la OEA lo que dijo fue que se encargue de eso y que resuelva eso UNASUR. O sea que para mí es mucho más importante lo que va a ocurrir el miércoles en UNASUR que lo que va a ocurrir el jueves, porque más allá de los discursos disonantes, más allá de, o sea, yo tengo una fuerte carga negativa y no soy optimista si quiero que se aplique la Carta Interamericana. Ojo, si lo que ando buscando es que se aplique la Carta Democrática, yo no soy optimista con respecto a la reunión de la OEA, porque no hay los votos para la exclusión de Venezuela de la OEA. Los presidentes norteamericanos, los presidentes de América, en su gran mayoría consideran que no es la vía la exclusión de Venezuela de la OEA, la vía es el diálogo y la intermediación. Pero ¿quién dialoga con este gobierno? Tenemos 17 años donde el gobierno plantea un diálogo que es un monólogo, es decir, yo hablo, tú me escuchas y tú no tienes nada que decir. Sí, obviamente, nadie que, hoy lo dijo Almagro también, está en la prensa, ayer lo dijo Almagro, está en la prensa, nadie quiere salir de Venezuela, nadie quiere que Venezuela salga de la OEA. Y es verdad, el diálogo es importante, el diálogo es necesario. Todo el mundo habla del diálogo, pero un diálogo con condiciones, no es que, como tú dices, aquí tuvimos la experiencia del 2014, el 2014 que hicimos, se sentaron en la mesa el gobierno de un lado y la oposición de otro, y estuvieron hablando como 3, 4 horas sin escucharse el uno al otro. Por supuesto quedó mal parado el gobierno por la carencia de argumentos, porque no se puede argumentar siempre con lo mismo, es decir, con todo el poder a los clapos, una tontería, que como si Venezuela fuera la Rusia del 17 y como si Maduro fuera Lenin. No, que todo poder a los clapos. Eso no puede ser la base del diálogo. Me quiero quedar hasta el 17 y que... No. El problema es que el diálogo tiene que ser con condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, que se acepte el referéndum revocatorio, que haya libertad para los presos políticos, que haya reinstitucionalización del país, que haya un respeto por las decisiones que toman por los poderes públicos, que haya independencia, autonomía de los poderes públicos. Pero si no hay autonomía de los poderes públicos, y en última instancia, yo digo, tengo la sentencia aquí para meter preso a Henry Ramos, porque Henry Ramos tiene que comer yuca amarga, tiene que tomarse un batido de yuca amarga, dicho por el presidente, pero encima de eso, yo lo llamo y él no me contesta. Así no puede haber diálogo, presidente, porque ¿cómo va a haber diálogo si usted anda con un garrote y con una zanahoria? Con la diferencia que primero le garrotazo y después ofrece la zanahoria. Si no puede haber diálogo, el diálogo tiene que ser con condiciones. ¿Cuáles son las condiciones fundamentales? Bueno, esas, a pesar de que según Henry Ramos, una vez que se pongan condiciones, el gobierno va a ser corrido y va a decir que no. Pero el diálogo no puede ser una mera conversación sin resultados. Todo el mundo quiere diálogo, porque nadie quiere una salida violenta. Con una salida violenta se pierde todo. Porque en última instancia, ¿quién tiene el monopolio de las armas? La FARC. No solamente el monopolio de las armas, porque cuando te están diciendo por ahí todo el poder para los CLAP, ¿no? La realidad, la verdad verdadera, como dirían por ahí en la calle, es que son los militares quienes controlan la cadena alimentaria. Exactamente. Y lo único es que no garantizan el abastecimiento. Exactamente. Pero en última instancia, bueno, y las Fuerzas Armadas dicen estar como un solo hombre al lado del gobierno. Yo estoy seguro que a la hora de la chiquita, yo creo que un hombre como Vladimir López no va
Si a partir del viernes sigue siendo ministro de la Defensa. Es decir, no va a aceptar una represión abierta y masiva, ni selectiva de nada. Ya lo demostró el 6 de diciembre. Yo creo que eso va a ser así, pero de todas maneras está esa puerta allí medio abierta, como se llama, el afán gravitando sobre todo este asunto. Yo pienso que cualquiera que sea, el diálogo tiene que estar acompañado de condiciones que sean importantes y que respondan a las demandas que el país está haciendo. ¿Por qué incita al gobierno a dialogar? Bueno, las circunstancias, la gente en la calle, la presión de la gente. Es decir, mira, en Venezuela se han producido más de 400 saqueos en poco tiempo. Bueno, esa presión es lo que pasó en Cumaná. En Cumaná lo que hubo fue un cumanazo. Sin la dimensión del Caracazo, porque no había medio, pero en Cumaná 5 muertos allí mismo en la cara de la policía y de la Guardia Nacional. Entonces, la presión... ¿Yo no creo que el gobierno hace una lectura incorrecta de lo que pasa en Cumaná, de lo que pasó en San Juan de los Morros? Yo creo que el gobierno no ha hecho la lectura adecuada de lo que está ocurriendo y tiene que hacerla. Tiene que hacerla porque él tiene la sartén por el banco. Entonces, mira, la presión de la gente va a hacer que se acepten algunas condiciones que la oposición está poniendo, porque el diálogo es eso. Tú das y yo doy y negociamos, transamos, pero ¿cómo es eso? Yo hablo y tú no tienes el derecho a proponer nada. Un monólogo. Vamos al corte y regresamos enseguida. Aquí seguimos. Tenemos con nosotros a Lester Toledo, que es dirigente de Voluntad Popular y que recientemente hizo una larga gira prácticamente por el mundo. Después de algunos problemas que hubo en Zulia. Tú inicialmente hiciste has cazado pues una pelea frontal pidiéndole y exigiendo la rendición de cuentas al gobernador por obras inconclusas y por otras cosas que no están muy bien ventiladas y que no están muy claras para el electorado zuliano. Es decir, hay cosas muy oscuras en la gestión de área. Esa denuncia que tú hiciste son la causa fundamental de la persecución de la cual eres objeto hoy. Sin ninguna duda. Muy buenos días. Gracias por la invitación, a la gente que nos ve en todo el Zulia. Yo hoy quiero hacer un matiz. ¿Cómo no? Se ha hablado de persecución, no van a meter preso, no lo van a dejar entrar, pero el Lester Toledo va, viene, entra, sale y no pasa absolutamente nada. Realmente hay persecución, realmente te quieren meter preso. Porque yo veo que puedes dejar a la sexta y la mezcla haciendo y deshaciendo. Mira, la intención, si es que nos van a meter preso en los próximos días, eso sí, solo lo sabe el gobierno. Para persecución hay sin duda, y podemos relatar aquí hechos concretos que claro que hay una persecución política. Y sobre lo que mi comunidad de profe, que bueno, esto tiene que ver con tus denuncias. Es una vieja estrategia política que es que el acusador termina siendo el acusado, sí, para hallar la mención y no responder al fondo de los problemas. Entonces, bueno, vamos a atacar al denunciante. Yo no he hecho una campaña este año contra nadie en particular, sino contra la corrupción, contra la no claridad en las cuentas, contra la impunidad. Lo que ha ocurrido en el Zulia no me lo estoy inventando yo. Quienes nos están viendo y escuchando hasta ahora saben que aquí se pegaron unas vallas con unos montos, con unos recursos y unas obras que no se construyeron, que los padres se quedaron esperando el Museo de los Niños, que los graduandos de la Universidad del Zulia, generaciones tras generaciones han soñado con ponerse todo y retener esa aula magna de luz que nunca se terminó de construir, que en San Francisco cerraron avenidas completas porque iban a construir un distribuidor en el kilómetro 4 que nunca se construyó, que nuestros pacientes con cáncer, lamentándolo mucho, han soñado y les prometieron y jugaron con ese sueño de tener un hospital oncológico nuevo aquí y en la costa oriental, y no se construyó. Es una verdad clara, como que el sol sale todos los días. Entonces, bueno, ¿qué he pedido yo? Que se investigue a dónde fueron estos recursos. Bueno, la respuesta fue los recursos del Lester Toledo, el partido del Lester Toledo, y acusaciones muy graves, porque yo no he dado el nombre y apellido de nadie sin tener una prueba. Aquí se ha dicho de forma cobarde, y tengo que decirlo, porque aprovecharon
una gira internacional que yo anuncié que iba con Lilian Tintori a 4 países a hacer una gira, y ya podemos hablar de la gira en detalle. Yo salí de Venezuela un miércoles 11 a las 4 de la tarde. A las 6 estaban secuestrando y golpeando al primer activista de Voluntad Popular para enviarme mensajes políticos con él. El jueves, el día siguiente, en cadena nacional, el ministro de Interior y Justicia ya me montó una olla con un señor diciendo que yo le pagaba para que fuera a hacer saqueo y cosas. El viernes 13 estaba en toda la plana mayor del gobierno nacional el diputado Darío Vivas, el diputado Diosdado Cabello, el diputado Pedro Carreño, hablando de que tenían pruebas contundentes de relación mía con paramilitarismo, con narcotráfico, algo muy grave, que tú digas eso y luego no presentes una prueba. Entonces yo creo que el tema está en que a quienes estamos acusando aquí se buscaron un padrino, fueron a buscar un padrote en el gobierno nacional para que los defendiera, y llovieron las acusaciones de Caracas para acá. Ahora, la intención real, repito, yo la desconozco. Persecución ha habido sin duda. A mí, a mi familia, a mi esposa, a mi partido político. Bueno, y lo comentábamos fuera del aire. Se volvieron tan locos tratando de, con psicoterror, enviarme un mensaje para que me quedara fuera del país, que incluso atacaron a su propia militancia. Fueron al aeropuerto, al señor Emiro Díaz, que es un periodista que yo no lo conozco, pero lo respeto mucho, confeso militante del PSUV, militante de ellos, y 7 compañeros más del SAIME La Chinita, se los llevó detenido el SEBIN como unos delincuentes. 3 y 4 días pasaron un calabozo en el SEBIN, y la razón fue que me dejaron salir. Ahora, ¿cómo es que, muy bien lo decía Ronald, cómo es que ellos van presos por dejarme salir, y yo salgo y entro por el aeropuerto todas las semanas y no pasa nada? Evidentemente fue una acción, primero, tienen que ser muy torpes para atacar a su propia militancia, pero segundo, es una acción fuera de la ley, una acción arbitraria para enviarme un mensaje político. ¿Qué es lo que querían que yo pensara? Bueno, si están llevando a preso a quienes me dejaron ir, ¿qué no me van a hacer a mí? Lo mejor es que yo me quede fuera de Venezuela tranquilito, porque van a cumplir con sus amenazas de cárcel. Y yo vine a dar la cara como le he dado siempre, terminé la gira y me vine. Gracias a Dios no ha pasado nada. Ahora yo lo anuncio aquí como lo anuncio en todos los espacios. Yo voy a seguir trabajando por el Zulia. A mí no me van a quebrar, ni me van a amedrentar, ni a mí ni a mi equipo. Yo salgo de aquí y voy al CNE a trabajar con mucha fuerza en el tema de la firma, y vamos a seguir con nuestra campaña, con nuestra carrera, que ellos vean qué van a hacer. Lester, yo ayer escribía en mi columna Sal y Pimienta, decía que el gobernador del estado vivía en un eterno laberinto, y laberinto, una confusión existencial él mismo, porque piensa y hace una cosa. Por ejemplo, él es gobernador electo en las filas del PSUV, pero el PSUV no lo quiere, el PSUV habla mal a sus espaldas. Nicolás y Diosdado tampoco lo quieren, le mandan un comisario político, todos los meses le mandan un comisario para que lo controle, y él pasa todo el tiempo en ires y venires y cosas que uno no entiende. Anda buscando una tercera vía con los originarios, que ya le han dado la patada varias veces, y cuando no, brinca para el otro lado, y entonces busca que Nicolás, habla mal de Nicolás en otras partes, se desmarca de... Es decir, él ha pasado todo el régimen en una confusión existencial donde él mismo no se define qué quiere ser y no quiere ser. Por ejemplo, en este momento está auspiciando, vamos a dejarlo en esos términos, auspiciando el contrabando desde Colombia para combatir el desabastecimiento, pero entonces de pronto ordena a la policía del estado Zulia, al SEBIN, a la Guardia Nacional, a que le caigan a unos pobres bachaqueros. Cuando yo digo pobres bachaqueros, entiéndase que el bachaquero es una respuesta lógica a una situación económica que se está dando, pero le cae a los pequeños, y en el mercado las pulgas, hasta medicamentos se vende. Es decir, tú has logrado entender al gobernador Arias Cárdenas, al líder del Zulia, en estos 4 años de gestión. Para nada. Si no entiende su militancia, me costaría mucho entenderlo a mí. Con el tema del contrabando de extracción, llamaban algunos bachaqueos, ahí hay una gran hipocresía, hay una gran doble moral, desde todo punto de vista. Si analizamos el tema de la gasolina, yo lo he denunciado, y en su momento recibí amenazas también por ello. Si analizamos el tema de la gasolina, aquí el bachaqueo no era un caprijo, un carrito que llenaba 2 tanques y se iba por la frontera. Ese no era el grueso del bachaqueo. Aquí el bachaqueo era oficial. Eran en gandolas de PDVSA, estampadas con los sellos del gobierno. Más de 1.800 gandolas full de gasolina de PDVSA,
cruzaban la frontera entre Venezuela y Colombia todos los días. Era oficial, la gasolina ¿quién la sacaba? El gobierno, a través de la gandola del gobierno. Nosotros hicimos propuestas con soluciones concretas, no fuimos escuchados. Por ejemplo, una de ellas, presentamos un plan ante el Ministerio de Energía y Petróleo que se le pusiera GPS, un sistema de globalización de GPS a las gandolas. Mucho más barato que el chic de gasolina, que fue un negocio para una gente, no fue una solución, y tú puedes realmente saber si las gandolas se quedaban haciendo su ruta o si iban a la frontera. Bueno, eso estuvo durante años y una gente se llenó. Luego hablamos de que por razones humanitarias vamos a darle un salvoconducto específico, especial, a unos cristianos que están trayendo medicamentos de Colombia, y a ellos sí. A mí me encantaría que salieran a la luz pública quiénes son los personajes que tienen esas empresas de medicina, que tienen ese salvoconducto por razones humanitarias, pero tú sabes los nombres, para traer cosas así. Hay una investigación sobre eso. ¿Y por qué no lo harán? Porque yo cuando tenga el papelito en la mano y tenga la foto y tenga la copia de la empresa, yo la traigo acá, porque yo no voy a hacer lo mismo que ellos hacen, que es que se convierten ellos en acusadores y jueces. Dicen, este es responsable de esto y esto y esto, porque yo le digo no. Si yo tuviera todas las pruebas, todas las fotos aquí, yo las trajera. Por eso digo, me encantaría que se hiciera una investigación seria, que esos nombres salgan a la luz pública. Pero cuando yo veo mucha hipocresía, ¿cómo es que tú le das un salvoconducto a ellos? Pero nosotros, a través del Island Tintori, a través de nuestro equipo, hay un esfuerzo que se llama Rescate de Venezuela. Son miles de toneladas de insumos médicos que hemos recolectado en todo el mundo. Mire, yo estuve en Bogotá, estuve en Miami, estuve en Madrid, en los operativos donde miles de venezolanos nos dieron insumos, pañales, medicinas, insumos médicos para traerlos. Le pedimos a Maduro y a Arias que nos abran un canal humanitario aquí en la frontera para traer miles de toneladas de ayuda humanitaria de Colombia, y ese canal humanitario fue negado. Entonces, ¿cómo es que para nosotros traer gratis para las fundaciones? Yo hablé con amigos de niños con cáncer, hablé con FAMAC, hablé con la gente del Padre Ronald, para que a través de las fundaciones pudiéramos hacer estas entregas. Y Arias negó el canal humanitario. Entonces, ¿le duele lo que está pasando? ¿O es que hay un negocio detrás con unos compinches que tiene ahí? Habría que investigar. Por cierto, yo quisiera saber también quiénes son los nombres de esos empresarios, porque merecen que se les haga un homenaje en la Plaza Bolívar, porque ahora, unos empresarios que están poniendo su dinero, sus dólares, sus divisas, para traer alimentos de Colombia, en este contexto que tenemos, merecen un homenaje en la Plaza Bolívar. Los productos de Colombia se venden a precios de bachaqueo, ¿no? ¿Me entiendes? La harina precocida cuesta 1.200. Pero es que, perdóname, no son precios de bachaqueo, Elder, es el precio real del mercado del producto. Acuérdate que Venezuela tiene 17 años de controles de precios. La harina pan no cuesta ni 17, la harina precocida no cuesta ni 17 ni 190 bolívares. Tampoco a lo mejor cuesta 1.200, pero ese es el precio del mercado. Pero claro que es el precio del mercado. Lo que te quiero decir es que quien fija el precio del mercado ahora es el bachaqueo. Sí. Porque ese es el mercado. Se ha oficializado el mercado negro. Ese es el gran problema. A mí no me consta el tema de los alimentos, quiero ser bien responsable. Con comida no me consta, pero sí me consta que hay insumos médicos que están trayendo de Colombia, que pasan por la frontera y que los cotiza y los paga la gobernación del Zulia. Es decir, estamos abriendo un salvoconducto especial para comprarle a unos cristianos unos insumos médicos que vienen de afuera a precios exorbitantes con las arcas de la gobernación. Eso sí me consta. Sí. Mira, Lester, hoy va la audiencia en la Corte de Apelaciones de López. Si hubiese justicia, López, creo, es mi criterio, sería puesto en libertad inmediatamente, porque parece ser que no hay nada contra López. Ahora, ¿cuál crees tú que es el escenario que se va a dilucidar hoy, si es que no se suspende? Si hubiese justicia, Ender, Leopoldo no hubiese pasado un solo día ahí. Fue condenado a 13 años, rompió récord Leopoldo en Venezuela, condenado a 13 años y 9 meses de prisión, sin una sola prueba en su contra y sin un solo testigo en su contra. Ese es un caso del que se va a hablar aquí durante años. En las escuelas de derecho se va a hablar del juicio de Leopoldo López, del no deber ser, de cómo un fiscal, de cómo un juez acusa sin prueba, sin testigo. Ahora, yo sí guardo un poco de esperanza sobre lo que es la audiencia hoy en la Corte de Apelaciones. ¿Por qué? Porque como hay gente que está saltando del barco ya y sienten que este proceso llamado socialismo del siglo XXI llegó a su fin, que está en su etapa terminal, ha habido una ola de cambio en las fiscalías. Lo discutía yo en estos días con Juan Carlos Gutiérrez, el abogado de Leopoldo, y hay algunos casos bien concretos donde los jueces pareciera que se están revelando. De hecho, yo tengo información, no puedo dar el nombre de la fiscal porque tengo que cuidarla, pero tengo información
de fiscales nacionales que en mi caso, luego que en cadena nacional me acusaron de paramilitarismo y no sé qué cosa, fueron presionados muy fuerte por teléfono, presencialmente en el tribunal, para que emitiera una orden de captura en mi contra. Y la fiscal dijo, aquí no hay nada, yo no emito nada. Y la llamaron dirigentes del PSUV, ministros, me sacan una orden contra Toledo, y la fiscal se negó. En el caso de Coromoto Rodríguez, fue también atípico, el jefe de seguridad de Henry Ramos, lo llevaron a un tribunal, y dijeron, mira, un patriota cooperante nos dijo que él le paga a los guarimberos, acúsalo. Y la fiscal del Ministerio Público dijo, no lo acuso de nada, y lo absolvió. Ah, bueno, Diosdado Cabello dijo, no, se queda preso, y sigue detenido en ese bien, el helicoide en Caracas, a pesar de que el Ministerio Público no presentó cargos. Los últimos detenidos las últimas 2 semanas, unos en Sucre, unos en Caracas, unos en Nueva Esparta, cientos de jóvenes, todos fueron presentados y todos salieron con libertad plena, ni siquiera medidas. Entonces pareciera que hay un alzamiento judicial de no acatar, bueno, unas órdenes que vengan de Miraflores o quién sabe Dios de dónde, que no estén soportadas legalmente. Si eso se está manejando así, bueno, el juez que va a atender hoy el caso en la Corte de Apelaciones, revisando que no hay pruebas, revisando que no hay testigos, que lo único que reposa como elemento probatorio en el expediente de Leopoldo López, no me lo contó nadie, yo fui para todas las audiencias de ese juicio, yo lo vi, lo único que reposa en ese expediente es una transcripción literal de los discursos de Leopoldo y una copia de su cuenta de Twitter. Es decir, hay un reconocimiento tácito de que Leopoldo López es un preso de conciencia, un preso por su palabra. Revisando eso, si se apegan a este alzamiento judicial, donde no están siguiendo barbaries, órdenes, si son barbaries lo que envían del gobierno nacional, yo creo que hay una posibilidad, por lo menos 50-50, de que Leopoldo López esta misma noche pudiera ser liberado. Pudiera ser liberado, ¿Libertad pero plena también... o libertad plena o casa por cárcel? No, si hay un sobreseimiento del caso, es libertad plena, porque se Ahora, cae el ahora, juicio. incluso ser candidato, Sí, claro. porque tiene todos sus derechos políticos. Bueno, primero tendría que haber una elección. Yo creo que a lo que somos candidatos todos los venezolanos hoy es a ser libres. Y por eso es importante el revocatorio. Perdón, Lester, más allá de la versión oficial, ¿qué sabes tú de las conversaciones que hubo con José Luis Rodríguez Zapatero, precisamente de cara a esta sesión, a esta audiencia que se va a realizar hoy? Se conocen algunas cosas, pero tú debes saber un poco más. ¿Qué pasó ahí en esa conversación y de qué se habló realmente? Mira, yo tengo mucho respeto por el presidente Zapatero. Yo creo que él está haciendo una labor de buena fe. Lo que creo es que tiene un enfoque equivocado. Y eso no es que me enteré por los pasillos, yo lo hablé con él. Yo tuve una reunión con Zapatero, bueno, eso se informó públicamente. Yo me reuní con el presidente Zapatero en Madrid. Por lo menos 3 horas conversamos en su despacho, él y yo. Y hablamos muy largo del tema de Venezuela. ¿Y por qué creo que, con todo respeto, tiene un enfoque equivocado? Porque el presidente plantea estabilizar el país a través de un diálogo y dejar cualquier iniciativa electoral para el año que viene o el siguiente. Es decir, él me lo dijo a mí por el medio de la calle. Yo creo que aquí no hay condiciones este año. Ustedes deben ir a una elección en el 2017, adelantar las elecciones presidenciales o esperar al 18. Y si ustedes bajan la guardia con el revocatorio, bueno, el gobierno está dispuesto a ceder, en concederles algunos derechos y libertad de algunos presos, etcétera. ¿Cuál fue mi respuesta en su momento? La respuesta oficial de la MUD y la respuesta que le dio Leopoldo López en su celda. Nosotros no vamos a ceder en derechos. Precisamente yo creo que la mejor forma de reconciliarnos, de construir una salida política, pasa por el revocatorio. Ese es el diálogo en las urnas, donde la gente pueda decir en una elección, yo quiero que quienes gobiernan hoy se queden o se vayan. Si nosotros no construimos una salida política, no le damos viabilidad a la crisis, bueno, aquí el gobierno va a ser responsable de anarquía, porque esto cambia o revienta. Esto la gente está de a toque y no es un tema político. Esa es la tesis de la arena, no es la tesis mía. Yo creo que aquí el chicle da para estirarlo todavía bastante. No, yo no creo que este año, bueno, yo no quiero ser profeta del desastre, pero lo que yo siento en la calle es otra cosa. Entonces, si hubo una reunión de Zapatero y Leopoldo, para responderte en concreto, si se reunieron, Zapatero plantea estirar el revocatorio, no tener ninguna elección este año a cambio de libertades de presos políticos, y Leopoldo López se mantiene firme, igual que todos nosotros, que el revocatorio es este año y que no vamos a negociar eso a cambio de nada. ¿Y qué le ofrecieron a Leopoldo? Bueno, se habla de casa por cárcel, por ejemplo. Leopoldo es el primero que desestima esa oferta, porque él ha planteado que en torno a los presos políticos, el último que sale es él. Dice, liberen a todos los demás, den muestras de buena fe. Pero además y después hablamos de mi caso. La casa por cárcel es una cárcel más cómoda. No solamente el caso de Ledesma, que te lleva al silencio. Claro. Mira,
Ledesma, ayer fue que lo vi, que anunciando que el revocatorio es la salida. Sí. Pero que Ledesma se ha estado expresando a través de Mixi. Se han silenciado. Sí, pero la voz de No es lo mismo, no es la por voz de supuesto, Ledesma, obviamente por que no. supuesto. Como la voz de Leopoldo, a pesar del enorme trabajo, enorme gran trabajo, mérito que y tiene. ¿cómo se llama? Del gran cambio cualitativo que ha dado, que es Lilian Tintori, la voz de Lilian Tintori no es la voz de Leopoldo. Así es. Son dos cosas Por distintas. cierto, Lilian Tintori es una de las revelaciones políticas de este país en los Obviamente, últimos pero el tiempos. gran locutor autorizado que hoy la oposición tiene es Leopoldo, Capriles y por supuesto Henry Ramos Ayub. Son los tres grandes locutores que la oposición tiene, y yo creo que en ese mismo orden, López, Capriles, Ayub, en ese orden, son los locutores más autorizados que la oposición tiene. Ahora, pero volviendo atrás, ¿tú crees de verdad, después de lo que me dijiste de Zapatero, que él es un mediador de buena fe, después de proponerte que se lleve el referéndum al año que viene o al otro año, y que bueno, que se le dan algunas prebendas a los opositores, como algunas libertades, que se Pero yo creo que se está equivocando, pero yo sí creo que hace buena fe. Mira, estos personajes... Yo puedo agregar algo más. José Luis Rodríguez Zapatero se viene equivocando desde que fue por primera vez jefe del gobierno español. Se siguió equivocando la segunda vez. Y todavía hoy se sigue equivocando en España, porque él es el que está atrás de la Secretaría General del señor Sánchez, que es el que ha cometido los peores errores de los últimos tiempos en la dirección política del PSOE, y es el que va a hundir al PSOE en el próximo proceso electoral del domingo. Ese es Rodríguez Zapatero, que no ha querido que en España a Podemos se le toque con el pétalo de una rosa, y con el que ha buscado desesperadamente la alianza para tratar de desplazar del poder al PP. A Rajoy. Ese es Cuando José yo hablo de Luis buena fe, Zapatero. es que hay que también tratar de entender a estos señores, ¿no? Jefe de Estado, presidente de una potencia en Europa. ¿Qué les queda por obtener? El prestigio internacional. Si Rodríguez Zapatero viene acá y logra una conciliación, libertad de presos políticos, elecciones, etcétera, y algo donde los dos polos políticos en Venezuela, uno cada vez más disminuido, que es el PSUV, y una inmensa mayoría como la Unidad, se pongan de acuerdo y eso tenga un desenlace feliz, bueno, estará aspirando Premio Nobel de la Paz, reconocimiento internacional. Ya estos señores que fueron presidentes, lo que buscan es trascender. Cuando yo hablo de buena fe, es porque nadie en su sano juicio pone todo su prestigio político, del tamaño que lo pueda tener, pone toda la carne en el asador en un proceso que fracase. Yo creo que le interesa que salga bien. Ahora, con un planteamiento como cedan en sus derechos, dejen quieto a Maduro, extiendan el revocatorio, evidentemente no va a prosperar. Sí. Mira, bueno. Lester, estuviste en el exterior y te reuniste con personalidades, con gente importante y relevante que tiene incidencia en distintos países y visión sobre lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en América Latina y lo que pasa en Europa inclusive. Mi pregunta es porque te vi demasiado optimista en la rueda de prensa el pasado viernes, te vi demasiado optimista de cara a la sesión del 23 de la OEA. Mi pregunta es, ¿tanto optimismo a cuenta de qué? Y realmente, ¿qué es lo que está pensando sobre Venezuela la gente y los dirigentes en esos países donde tú estuviste? Mira, hay una claridad enorme, más de lo que uno se imagina, sobre el tema de la situación de derechos humanos en Venezuela. Conocen casos concretos, en cualquier país del mundo saben quién es, por supuesto, Leopoldo López, Daniel Ceballos, etcétera, pero además de los presos políticos más conocidos, saben que hay un joven de apellido Saleh y de apellido Valles, saben que existe la tumba y que están allí, que los torturan, saben de las detenciones arbitrarias, saben que hay alcaldes que están allí por el voto popular y que han sido arbitrariamente destituidos, saben que reprimen en las protestas con armas de fuego que están prohibidas, etcétera, etcétera. Pero lo peor o lo más importante es que el mundo conoce nuestra crisis humanitaria. Por eso cuando montamos los puntos de rescate de Venezuela, no son solamente venezolanos los que van. Mira, aquí hay medicina, aquí hay comida, aquí hay pañales, aquí hay insumos, porque sabemos que no tienen nada. Si no tienen agua, si no tienen electricidad, si no tienen nada, por lo menos te doy este aporte. Entonces, bueno, es muy bonita la solidaridad internacional, pero es muy triste que hoy seamos famosos en el mundo por la profunda crisis que tenemos de derechos humanos. Eso por un lado. Y con respecto a la OEA, yo sí soy optimista, por una razón muy sencilla. Me puedo equivocar, quedan 3 días para que podamos dilucidar eso, pero yo creo
que tenemos los votos para el tema de la Carta Democrática. Creo que tenemos los votos. Creo que el doctor Luis Almagro ha hecho un trabajo muy valiente, porque lo más fácil es hacer como hacía el doctor Insulza. Estar allí, no me acerco a la candela, me mantengo en una zona safe, segura, no me meto en rollo con nadie. Pero si tú tienes un organismo que según sus estatutos, su primera definición está en la defensa de los derechos humanos como un tema universal, y tú sabes que en Venezuela se violan derechos humanos, y tú no dices esta boca es mía, tú no puedes dirigir ese organismo. El doctor Almagro ha hablado sin pelos en la lengua sobre el tema de Venezuela, ha hecho un lobby internacional, que yo he sido testigo de algunas de esas reuniones de alto calibre. Yo sí creo que hay los votos para que se apruebe la Carta Democrática en Venezuela. En 3 días lo sabremos. Bueno, vamos a empezar a ver si Almagro permanece como secretario general de la OEA. Cuando vengamos del corte, fíjate, todo el mundo reconoce que en Venezuela hay una crisis humanitaria, incluso hay una crisis de humanidad, porque si alguien ha demostrado insensibilidad con la población, es el propio gobierno. Pero no hay amistad entre los países, ni hay, parece, conciencia mucho de que lo que está pasando aquí, lo que son negocios a veces. El Caribe angloparlante tiene negocios con Venezuela, Brasil tiene negocios con Venezuela, Argentina tiene negocios con Venezuela, Centroamérica tiene negocios con Venezuela. ¿Tú crees que eso no puede hacer cambiar la correlación de fuerzas en el Consejo Permanente de la Asamblea de la OEA el próximo miércoles? No creo. Vamos al corte, pero te explayas cuando regresemos. Estamos conversando con Lester Toledo, dirigente de Voluntad Popular. ¿Tú eres secretario general de Voluntad Popular en el Zulia? No. Yo soy miembro de la Dirección Nacional del partido. Quien coordina el partido en el Zulia es la diputada Desiree Barbosa. Qué bueno que pusiste el tema, porque tenía la inquietud. Lester, lo que hemos visto de Voluntad Popular en el Zulia en los últimos tiempos es una clara identificación y un claro diseño de toda la estructura partidista en función de Lester Toledo. Lester Toledo desaparece de la escena pública regional por todo lo que ya tú has contado y queda en su lugar una organización política que tiene su liderazgo, que tiene su dirigencia, buena, mala, regular, en fin, pero está allí. Cada quien puede tener su juicio de valor. Mi pregunta es al jefe, al que regresa y empieza a sacar el balance de lo hecho y de lo no hecho los últimos días. ¿Cómo encontraste a Voluntad Popular y cómo mediste el desempeño de esa dirigencia durante tu ausencia? Muy bien. Yo estoy muy orgulloso de mi partido y aprovecho este espacio y aprovecho la pregunta para agradecer todos los mensajes de solidaridad, todo el resteo, todo el compromiso que ha mostrado, bueno, desde el último dirigente de base de nuestras redes populares hasta la dirección regional del partido. Aquí hay una dirección regional que ha llevado las riendas del partido en varios momentos sin que uno pueda estar. Por ejemplo, cuando fundamos el partido, yo estaba teniendo un posgrado, será más lo que no estaba, y ellos comenzaron ahí como a poner las primeras piedras de lo que... Pero déjame decirte una cosa con respecto a la pregunta que te hace Ronald. Uno siente que hay dos energías en Voluntad Popular, cuando tú estás y cuando tú no estás. Que el partido se ve falto, de verdad, brioso. Sí, en serio, se siente todo, que hay dos fortalezas, una cuando tú estás y cuando tú no estás. Y de hecho, cuando te fuiste, ¿cuánto estuviste? Como 15 días fuera. 20 días más. 20 días fuera. Se notó la ausencia. Marcaba. Entonces, ¿por qué? Bueno, tú tendrás tus razones. Yo creo que es un liderazgo respetable, yo creo que ellos van a ser en el futuro, pero de verdad, hay que ponerle saltaperico en alguna parte. Mira, yo asumo la cuota de liderazgo que me toca asumir, pero repito, estoy muy orgulloso del trabajo que se hizo, porque además, bueno, ahorita con las redes sociales y que todo es 2.0, te enteras al segundo, había más actividades prácticamente semanales cuando yo no estaba que cuando estoy acá. Es decir, aquí se montaron todas las jornadas de recolección de firmas, se montaron varias protestas, se le dio respuesta política en el Ministerio Público y en todas las instituciones a nuestra persecución. Se siguieron con los recorridos, con una campaña de 100 días que arrancamos en el Palacio de Eventos, que se llama Cambio Ya, se dio la continuación de la campaña. Nuestros concejales en las cámaras municipales incorporados, Desiree Barbosa, Gilmar en la Asamblea Nacional incorporados. Si hay un trabajo, bueno, que alguna gente tenga un reconocimiento particular conmigo, se los agradezco muchísimo, pero yo les aseguro que a lo mejor no se ve todo lo que se hace, pero que hay un trabajo de hormiguita, de día a día, de continuación, que permite que el partido funcione. En este momento, son las 7:35 de la mañana, estamos en vivo, yo estoy en este programa, y hay cientos de activistas de Voluntad Popular que están montando el toldo, que están en los puntos de atención, que están en la barraca. Tenemos 28 testigos
ante la Junta del CNE que están fiscalizando el proceso. Yo no soy uno de esos testigos, hay otra gente que va a velar por nuestros votos. Tenemos un encargado de logística, de todo el voluntariado, de gente que llega con su carro a aportar. No soy yo quien los está recibiendo. ¿Cuánto crees tú que se recogen en el Zulia? Que nos hace falta 23.000 firmas. Mira, yo creo que las firmas que le hace falta al Zulia las puede conseguir solamente Maracaibo sin ningún problema. Yo creo que solo la ciudad puede validar más de 30.000 personas esta semana sin ningún problema. A pesar de que nos cercenaron el derecho a validar nuestra firma a un porcentaje... ¿Tu firma fue invalidada? No, yo no puedo validar, fue invalidada mi firma según el CNE. Ni siquiera es que había razones, no es que había que hice rabito mal, no es que hay razones para invalidar mi firma, no. El CNE dice que yo no firmé. Bueno, yo tampoco firmé. La primera planilla, yo la puse en las redes sociales, fue famosa la foto. La primera línea de la primera planilla del revocatorio, yo firmé de primerito y coloqué esa firma en las redes sociales como para motivar a la gente. Y luego tuvimos un operativo 3 días. Y bueno, miles de zulianos fueron a firmar. Bueno, para el gobierno yo no firmé. Ahora, eso no importa, porque el que no firmó, lo que tiene es que ahora ser voluntario, hacer lo que nosotros vamos a hacer, poner su carro para buscar a 4 o 5 personas que sí puedan validar, ir allá a atender a la gente con hidratación, con las colas. ¿Cómo va a ser el proceso en el caso de Maracaibo? El proceso allá en la barra, allá en donde está el poder electoral, que yo sigo insistiendo que en el único país del mundo donde un poder autónomo como el poder electoral está dentro de unas instalaciones militares, y solamente es en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, o sea, en la República Independiente del Zulia. Lo que ya les dice mucho de la autonomía de ese poder electoral. Pero bueno, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos, esas son las reglas de juego, y contra esas, y con esas reglas de juego es que hay que trabajar. ¿Cómo va a ser el proceso para revalidar la firma? Mira, hay 3 toldos, atención al público, que vamos a estar teniendo los dirigentes de la unidad. Ahí vamos a verificar con las computadoras, con los listados, que el ciudadano que va efectivamente tenga la capacidad para validar. Porque si tú haces la cola, averiguar cuando llego a la máquina si puedo o no, lo que hacemos es perder tiempo. Va a haber una fila única, una cola única de todos los ciudadanos de Maracaibo que vayan a validar. El único punto es la barraca, aclaro. Hay gente que me ha preguntado mucho que si va para su centro de votación, o que si le dijeron que en el centro comercial tal, no. Hay un solo punto en Maracaibo, que es en la barraca, en la avenida Fuerzas Armadas, donde está el Core 3, que es una locura, pero ahí está, y está en la sede regional del CNE, va a haber una sola cola, hay 14 máquinas, una va a estar para la tercera edad, embarazadas y personas con alguna discapacidad. Nada más en la huella. Sí, usted lo único que tiene que llevar su cédula, es un proceso que en promedio debería durar menos de 30 segundos, porque darle tu cédula a un funcionario del CNE y poner tu huella, sí, soy yo, que pase el siguiente. Y nosotros queremos que haya una cola que prácticamente sea como una caminata, que nunca se detenga, la gente puso su huella y siguió, para que nos den la oportunidad de registrar unas 10.000 personas diarias, a ver si de lunes a viernes llegamos a 50.000. No hay ninguna excusa para no ir. Tenemos un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, va a estar de lunes a viernes, viernes inclusive que es día de fiesta. Entonces, bueno, el que trabaje en un horario estricto de 8 a 4, que no se pudo fugar media horita para ir a validar, tiene todo el viernes, que no hay colegio, que no hay actividad, que no hay trabajo, pero sí va a estar el firmazo. Todas las personas que fueron con mucha esperanza por esa mejor Venezuela a colocar su firma, ahora tienen que ir a validarla, porque si no perdimos el trabajo. Yo no tengo ninguna duda que el 1% nacional se va a conseguir. Aquí hay que ir pensando ya en la siguiente batalla, que es la fecha concreta para la recolección del 20% nacional. Ese va a ser un fin de semana muy interesante, porque vas a tener 5 millones de venezolanos exigiendo en la calle la salida de Nicolás Maduro, pero en un toldo con un bolígrafo en la mano. Esa es la protesta más pacífica que podemos tener. 5 millones de venezolanos en la calle, reafirmando su compromiso con una mejor Venezuela, buscando una salida política, democrática, constitucional de Maduro, que tiene que ir, porque es el gran responsable de lo que estamos viviendo. Yo no niego que yo estoy trabajando para sacar a Maduro del poder, sí, pero con las herramientas que plantea la Constitución. Bueno, ellos que defendían la Constitución, que el papá de esa herramienta de revocatorio fue Hugo Chávez, hoy la niegan y declaran abiertamente que van a hacer lo que sea para que eso no se dé. ¿Cómo veo yo el proceso? ¿Va a haber cola? Sí. ¿Va a haber sol? Sí. Pero la esperanza calor también, y las ganas de cambiar esto tienen que ser superiores a eso. Y la voluntad de la gente. Usted que no fue habilitado para firmar, vaya y lleve su bolsita de hielo, lleve sus vasos, sus chucherías, sus refrescos. Ayúdenos a llamar, a movilizar, a contactar. Esto es tarea de todos. Así se hizo la vez pasada. En solo 2 días, más de 2 millones de venezolanos fueron en toda Venezuela a firmar.
yo creo que esta semana tenemos que dar una demostración también. Y también va a ser una jornada donde hay que tener mucha paciencia y hay que estar preparado para eso, porque todo está diseñado para que usted se fastidie, usted se canse y usted se vaya. Ahora, el gobierno, el PSUV, llamó a una manifestación para que la gente que quisiera retirar su firma la retirara, y efectivamente parece que lograron el 0.040% de esa cuestión. Ahí me invalidaron la firma, yo firmé para el revocatorio. Yo puedo ir y decir, mira, yo firmé, porque no me... No, son dos procesos. Uno que terminó la semana pasada, que para retirar la firma. Que era para retirar la firma. Ahora, que es vergonzoso lo que hizo el gobierno regional, por cierto. Y tengo que decirlo aquí. Mira, hay denuncias de varias instituciones. Yo te doy una concreta en materia de educación. Aquí, quienes manejan la educación en el Zulia, le montaron una campaña de psicoterror a los maestros. Les pusieron buses, les pasaron unas circulares, yo le tomé la fotico de la circular y la subí a mi cuenta de Twitter, la puede buscar, @LesterToledo, está la fotico de la circular, donde obligaban a los docentes, al personal obrero y administrativo de las escuelas públicas a montarse en el busito e irse a la zona educativa. En la zona educativa era el centro de acopio, pues el PSUV, no es para educar, sino para el PSUV. Y en ese centro de acopio te verificaban un personal a la orden de la señora María de Caipo, y si aparecía firmando, tenías que ir directo al CNE a retirar. Y si no, bueno, eras despedido. El día 17 y 18 estaba la gente en ese proceso porque no había cobrado el 15. Te retenemos el pago hasta que quites la firma. Y a pesar de ese psicoterror, esa persecución, bueno, esa presión que le metieron al personal, jugando incluso con su pago, con la comida de su casa, solo el 0,4% de los zulianos fueron a quitar la firma. Ese proceso terminó el viernes. Hoy, porque alguien me preguntaba ya por las redes sociales también, hoy, si su jefe lo agarra y le dice, mira, tiene que ir a retirar, ya no pueden. Eso se cerró el viernes. Lo que hay entre hoy y el viernes 24 es la validación de quienes salieron en el listado del CNE, que no estamos ni tú ni yo. Son 162.000 zulianos habilitados para ir a validar, a pesar de que firmamos más de 400.000. Solo 162.000 podemos ir a validar. Esos que fueron de alguna forma privilegiados, porque no les tocaron su firma, tienen que ir a firmar por todos nosotros. Yo voy a firmar. No voy a armarme paciencia y el sol y todo eso, pero yo voy a validar mi firma. Saliendo de la situación en que estamos, hay una afirmación de esta semana de García Mora, Luis García Mora, que a mí me dio terror. Porque él dice, entre otras cosas, ojalá que esto no se convierta en la Argentina del 76 al 83. Fueron los años de la Guerra Sucia, donde los militares arremetieron contra la población civil, si se quiere. ¿Tú crees que en Venezuela podemos vivir una situación similar, parecida a la vivida en Argentina durante la dictadura de Videla y Galtieri? Yo confío en que no. Hay excepciones, en todos lados hay excepciones. Yo creo que los más altos jerarcas de las Fuerzas Armadas ya se fusionaron con el gobierno, lo cual es muy grave, porque un gobierno militarista donde el 70% de sus gobernadores, ministros, etcétera, todos vienen del mundo militar. Yo creo que ellos están altamente comprometidos con el PSUV. Me refiero a la cúpula. Sí, claro. Pero abajo, el 80% de las Fuerzas Armadas, yo sí creo que son constitucionalistas. Y lo vimos en el año 2002. Y pongo un ejemplo, que hubo un golpe de Estado. Eso hay que decirlo. Claro. Un golpe de Estado que yo rechazo. Tenía 17 años en aquel momento, pero siempre lo digo. Que no hay golpes buenos y golpes malos. Hubo un golpe de Estado y eso hay que condenarlo. ¿Pero qué ocurrió cuando el golpe? Bueno, que hubo generales y otro tipo de militares que hoy estaban con Chávez. El presidente renunció, se nombró otro, se pegaron con ese presidente transitorio. El presidente transitorio violó la Constitución y revocó todos los poderes públicos de un plumazo. Se restituyó otro presidente, se volvieron para acá. En 2 días, estuvieron a la orden de 3 presidentes. Y en los 3 se pararon firmes. ¿A dónde quiero llegar? Que yo sí creo que nuestros militares, la gran mayoría, están con la Constitución. Y aquí hay una elección y la gana Ronald Rodríguez y se le van a parar firme a Ronald Rodríguez. Y aquí, cualquier presidente decide darle una patada a la Constitución, al Estado de Derecho, que estamos a puntico, yo creo que los militares van a reaccionar a eso. Yo no veo la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas reprimiendo al pueblo, violando derechos humanos y violando la Constitución. Yo creo que hay una cúpula que tienen unas tropas, aunque le hacen caso, que andan en eso. Pero aquí cuando se pase la línea del hilo constitucional y entremos en otra cosa, yo tengo aún esperanza de que los militares de buena voluntad,
que tienen esposas como la mía, que no consiguen alimentos y que están sufriendo, que tienen hijas como la mía, que no consiguen pañales, insumos ni medicina, y que también sufren la crisis, y que también van al mercado, y que también los están asesinando, víctimas de la inseguridad. Yo creo que esos militares de buena fe, que son mayoría, van a reaccionar, porque los militares al final del día no están para defender gobiernos, están para defender pueblos. Yo sí creo que van a estar del lado correcto de la historia, que es el lado correcto del pueblo venezolano. Ahora que nombras a la familia, ayer fue Día del Padre, ¿no? Como ustedes saben, fue Día del Padre. Algunos padres tenemos los hijos afuera, y la celebración del Día del Padre de ayer fue totalmente diferente. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. Lo que antes uno celebraba en una mesa con un desayuno, con un almuerzo, con una cena con los hijos, hoy tuvimos que hacerlo, o ayer tuvimos que hacerlo con una llamada telefónica muy temprano. Mi hija me llamó de Canadá a las 6:30 de la mañana para decirme que siempre estaría conmigo, que bueno, lo que se suele decir en esas circunstancias. Que va a entender que te levantó a las 6:30 de la mañana, ¿no? Bueno, es que yo estaba levantado porque estoy acostumbrado a levantarme a las 4 de la mañana por el bendito programa este. Ha desaparecido, Lester, nuestra vida normal. Sí. ¿Verdad? Tú que nombras tu familia y uno que nombra, que hay un pedazo de uno que está fuera, que se llama, que uno tiene la sensación de que la volverá a ver una vez más en la vida porque ya uno tiene mucho más pasado que futuro. ¿Cuándo realmente, cuándo es no vas a tener respuesta para eso, la recuperación de nuestra propia vida normal? Pero tú nombras tu familia y yo creo que más de uno, incluyendo al presidente Maduro, tiene que mirar a su familia, chico, de que el país lo que está poniendo en peligro es la vida de la familia. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿cuándo es necesario decir a la gente, hacerle un llamado a la gente para que recupere su vida normal que ha desaparecido? Hay que desaparecer la vida normal. Aquí, chicos, la vida es una fila, es una cola. Entonces, ¿cuándo podemos recuperar esta parte de nuestra vida que se nos truncó, en algún momento se rompió y no hay manera de recuperar nuestro destino como comunidad? Mira, este gobierno ha sido tan malo, pero tan malo, que ha roto incluso un paradigma de la política, que es el paradigma según el cual todo ciudadano lo que quiere es avanzar hacia mejor, tener un futuro. No, yo sueño avanzar, más tecnología, que la cosa sea distinta. En Venezuela estamos tan mal que el deseo de la gente no es ni siquiera de progreso, sino de añoranza. La gente lo único que te pide en Venezuela es que la cosa vuelva a ser como antes. Dice, como era antes, que yo podía estar en el porche de la casa echando cuentos y no pasaba y me mataban. Como era antes, que iba para el supermercado y tenía el mismo producto de 5 o 6 marcas distintas. Como era antes, que podía llevar a los niños a los caballitos, a los desfiles de la Feria de la Chinita, al amanecer gaitero, etcétera. Como era antes, la gente ni siquiera está soñando con avanzar, con la modernidad, con el progreso, sino con que los dejen vivir como vivían hace 20 años. Entonces yo creo que eso solamente se vive aquí y nosotros tenemos que recuperar nuestros valores. Y eso, hay gente que dice que eso no tiene que ver con la política, yo creo que muchísimo. Claro. Porque nuestra labor política tiene que ser llenar la política de valores, superar esta profunda crisis y tener una vida normal. Porque es que nosotros decimos mucho la mejor Venezuela, y la gente dice, bueno, pero ¿y Leopoldo, que es astronauta? ¿Qué está inventando allá en Ramo Verde? ¿Cuál es el proyecto nuevo? No, aquí no estamos inventando nada raro. Tener hospitales que curen, escuelas que eduquen, policías que nos cuiden y que el gobierno se encargue de lo que tiene que encargarse, que es salud, educación y seguridad. Ya, los venezolanos tenemos talento para desarrollar todo lo demás. El problema es que tienes un gobierno que quiere controlar la macropolítica y vender las arepas y controlar las areperas socialistas. Pues ese proyecto fracasó. Por cierto, Lester, yo quiero tomarme un minutico para recordarle a la gente que este fin de semana fue definitivamente luctuoso para los venezolanos. Tuvimos dos pérdidas sensibles de dos personas bastante significativas para el imaginario popular venezolano. El primero fue Susana Duin, esa gran dama de Venezuela, la llamaban la reina madre, fue la primera venezolana electa que ganó un concurso de belleza, un Miss Mundo, pero toda su trayectoria de vida demostró un donaire, una donosura, una capacidad de ser y estar única que la elevó. Una reina. Pues. Sí, una reina en todo el sentido de la palabra, inclusive hasta popular, la llamaban la reina pepiada. Porque inspiró la reina pepiada. Sí, ella inspiró la reina pepiada, y chico, y donde esa señora pasaba esas piernas, y aún con la edad,
siempre mantuvo su personalidad. Una pérdida bastante sensible para los venezolanos. Susana Duin es y será siempre parte del imaginario popular y de la iconografía popular venezolana. Y otra pérdida que nos toca a nosotros los zulianos en particular es la de Ixora Rojas, quien falleció la mañana de ayer, domingo. Ixora, con ella podíamos estar de acuerdo o podíamos estar en desacuerdo, pero no podemos negar su inmensa pasión y su amor y su entrega por el Zulia y su gente. Fue una mujer primera en muchas cosas. Primera en el Congreso, ¿no? No, y no solamente como presidenta del Congreso. Como presidente de la Cámara. Sí. Fíjate, ella fue primero, la primera indígena de raza guayú realmente que accedió a la representación popular a la Cámara de Diputados. Ella fue presidenta de la Cámara de Diputados y como tal, en aquel Congreso bicameral, llegó a ser vicepresidenta del Congreso y alguna vez estaría encargada del Congreso por ausencia del presidente. Fue la primera mujer que estuvo en una cúpula, de la cúpula real del poder, el CEN de Acción Democrática en aquel entonces. Aspiró a ser gobernadora y en eso ni la acompañamos nosotros, ni la acompañamos los zulianos. Ni el partido tampoco. Exactamente, ¿no? Pero sus ganas y su voluntad. Siempre la voy a recordar bella, porque era bella, perfumada a todo evento y siempre muy bien puesta y muy llevada, muy inteligente y muy capaz. Lamentamos mucho su pérdida, la de ella y la de Susana Duin, y así como también la del jueves pasado, la de Rubén Aguirre, el profesor Girafales, que bueno, lo enterraron ayer con mariachi. Pasa su alma, ¿no? Sí, Ixora llega, los restos de Ixora Rojas llegan esta noche a Maracaibo, va a ser velada. Sí, y va a ser velada en la funeraria Zulia para quienes se quieran acercar. Mira, hasta allá, pasa sus restos. Se nos está yendo gente muy buena. Sí, mira, un mensaje para Lester. Se llama Marlene Colina. Dice, a los alumnos del Instituto Universitario Tecnológico de Maracaibo. Sí, el CUN, el UTM. El UTM, ¿no? Sí. Que se iban a graduar de ingenieros en construcción civil, ahora no les quieren dar su título porque una profesora se fue del país y no dejó las notas. Ahora quieren darles el título de TCU y que vuelvan a ver la materia, ¿no? Y que vuelvan a ver la materia que pueden hacer, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde acudir? Dice la señora Marlene Colina, y que le des tu teléfono para comunicarse directamente contigo, ¿no? ¿Cómo no? 0414-966-1286, repito, 0414-966-1286. Escríbeme ahí, Marlene, junto con Salida aquí coordinamos a ver cómo podemos actuar allí. Dice, los venezolanos que ganamos sueldo mínimo, no llegamos a $1 diario, gracias a la revolución. Marcos Monti. 0,65 céntimos creo que está en la prensa de hoy, de dólar, sí. De dólar. Aquí te dice que te cuides un poquito, que te cuides más, dice otro amigo. La alcaldesa de La Cañada, Nidia La Chicha, no quiere pagar el aumento a los jubilados porque ella dice que eso y que no les pertenece. Por cierto, Lester, hay una segunda oportunidad para el gobernador del estado de asistir, si es su voluntad, a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, ¿no? Yo creo que eso es lo que debería hacer. Pero legalmente hay la segunda oportunidad. Tiene 3 oportunidades. Okay. Él ya dijo, bueno, lo que pasa es que lo hablamos al principio del programa, un señor que dice y se desdice casi que inmediatamente, tú no sabes con qué va a salir. Porque el señor gobernador dijo, eso está grabado, dijo en el mes de febrero, yo voy a la Asamblea Nacional porque tengo mis cuentas claras. Así dijo, sí. Y luego que conseguimos la interpelación, que por cierto, la misma semana que se aprobó la interpelación del señor Arias por unanimidad, fue que empezaron todos los ataques en mi contra. La misma semana, casualidad, ellos se acordaron que yo milito en un partido y que hacemos campaña y que hacemos vida, que tengo años en eso. Ah, no, se acordaron fue la semana esa. Bueno, luego en mayo dijo, no, yo soy un show, yo no voy para allá. Entonces, él dijo en febrero, quien no la debe no la teme. Y en mayo dijo, parece que sí la temo. Ojalá ese señor no se ponga serio los próximos días y pueda ir para allá. Aquí la respuesta política, hay un rumor por ahí, porque yo no soy notificado de nada, hay un rumor de que no, Toledo, que a ti te va a interpelar el Consejo Legislativo. Y yo aprovecho en este paso fijo oposición de una vez. Si a mí me llaman esos señores para aclarar cualquier situación, tú vas. Claro que iría, al otro día, con la frente en alto, dando la cara, porque no tengo nada que temer. Ahora, él dice que no la teme y ahora no quiere ir a presentar las cuentas. Que la gente saque, que la gente se está sacando su cuenta. ¿Cuánto es el presupuesto real del Estado Zulia por todos los ingresos ordinarios y extraordinarios? Hasta hoy, 129.000 millones de bolívares fuertes. Eso estamos hablando de lo correspondiente al año 2016. No. Eso es el acumulado. Okay. Mira, aquí comenzó el fenómeno. Eso es un tema interesante. El señor Arias ganó la gobernación en diciembre del 2012. Entonces
Entonces recibió su primer situado en el 2013. Ese primer situado fue normal, como que llamo yo normal, fue parejo el situado con los créditos adicionales. A partir del 2014 se dio un fenómeno en el Zulia que no había ocurrido en toda Venezuela, que es que el presupuesto de créditos adicionales es mucho más grande que el ordinario, lo cual tumba otro de sus dichos en campaña. Y cuando ganaron el Consejo Legislativo, yo estuve en la sesión inaugural y la presidenta del Consejo Legislativo dijo: aquí se acabó la política de gobernar a través de los créditos adicionales, como hacía Pablo Pérez. Hay que ser serio con el presupuesto ordinario. Bueno, en el 2014 fue más grande los créditos adicionales, que es la ñapa, pues, sí, claro, que el ordinario. En el 2015 fue casi el doble de los créditos adicionales que por el presupuesto ordinario. Y ahora en el 2016, cuando sumas los últimos 3 años y 5 meses de gobierno, el presupuesto global es de más de 129.000 millones de bolívares fuertes. Cuando con Pablo Pérez tú sumas, no estoy defendiendo ninguna gestión, es el ejercicio anterior, todo el presupuesto ordinario y todos los créditos adicionales, y no llega a 20.000 millones. Y aquí tenemos más de 129.000 millones, es decir, 6 veces más presupuesto que la gestión anterior. Pero no hay una sola escuela nueva, yo los reto que vengan para acá y me desmientan. Una sola escuela nueva construido áreas, ni una, ni un solo hospital, ni un solo ambulatorio nuevo, nada. Entonces, bueno, ¿qué es lo normal? Que me respondan, no a mí, que le respondan a millones de zulianos. Si tiene 6 veces más plata que el gobernante anterior, pero no hiciste ambulatorios, ni escuelas, ni carreteras, ni hospitales, ni nada, ¿dónde están por cierto, los reales? Y una cosa, la corrupción, obviamente, según lo que tú estás diciendo, tocó el despacho del gobernador. Sin ninguna duda. A él y a su entorno. Y o su entorno y o sus directores. Pero alguien está haciendo un acto de magia allí, que se fuma y se desaparecen los recursos y nadie quiere darle a cara. Yo no estoy culpando a nadie de responsabilidad directa, pero al menos complicidad hay, porque tú no se puede ir en tus narices y que tú no sepas. Aquí hubo un diputado del Consejo Legislativo que estuvo hace poco en este programa, estuvo contigo y con Francisco Ender, que agarró y dijo que los diputados de la oposición, los que hacen vida dentro del Parlamento Regional, le han aprobado todos los presupuestos y todos los créditos adicionales al gobernador prácticamente que sin chistar. No han dicho absolutamente nada. Eso es así. Si tú apruebas unos recursos para no ser obstruccionista con las obras y el progreso del Zulia, lo responsable es lo que estamos haciendo, humildemente lo digo. Si yo te apruebo un recurso, yo te exijo cuentas de qué hiciste con esa plata. Ahora, eso es un acto de hipocresía venir acá a decir, no, que tenemos los recursos porque los opositores, porque hoy hay una mayoría circunstancial, pero mayoría al fin, del PSV en el Parlamento Regional para aprobar lo que les dé la gana. Y toda la semana aprueban lo que les dé la gana. Sí, eso no se lo aprobaron con los votos nuestros. Ellos tienen como aprobar eso. Lo responsable es que nosotros en la bancada de la Unidad pidamos cuentas, y yo creo humildemente que lo hemos hecho. No yo, toda la bancada, hay que reconocer toda la bancada que ha hecho un esfuerzo por exigir esos números. Ahora parece que no están claros esos números, que las cuenticas no dan. Entonces, bueno, la respuesta es no respondo y vamos a atacar a Toledo. Entonces Toledo es choro, es narco, es paramilitar, para que la gente mire para allá. Entonces es un problema del diputado Toledo que yo no tenga cómo responder la plata. Yo creo que la gente no se come ese cuento. ¿Qué ha hecho la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo del Estado Zulia? Yo no sé si esa comisión existe, porque en 4 años yo no he visto una investigación seria, ni una interpelación de nadie, ni un resultado. Honestamente, pero hay no una sé si comisión existe. de Contraloría en el Consejo Legislativo del Estado. Se nombra una cada enero de cada año. Pero repito, yo no conozco esa situación. Mira, Lester, directamente Arias no ha dicho nada contra, ha tenido mediadores. No, se ha dicho. Se ha dicho. Sí. Bueno, los mediadores son tan impolutos como para cargar lo que se ha dicho contra ti. Son impolutos, es decir, no tienen cuentas que pagar, no tienen mira, de paja, porque hablan con una propiedad increíble. Yo te voy a decir la verdad. Y nos han dicho, yo no los conozco. No los conozco. O sea, a mí me dicen que el señor tal o el señor cual, y si yo digo, ¿quién es ese? O sea, yo no... Tú no conoces a Kanki ni a He leído, pero es que lo que dicen son soquetadas. Yo en estos días, bueno, Ronald nos acompañó en un encuentro con periodistas que teníamos, donde yo no quería ni entrar en el fondo de ese debate, pero dije, vamos a hablar de uno de los casos, pues uno, para que ustedes vean la falta de seriedad con la que se manejan. Y empiezan a decir que yo tengo no sé cuántos escoltas, y las 2 muchachas que andan por ahí, que cuando llego al apartamento donde yo vivo, y que los escoltas no dejan montar a nadie, porque no... Son todas cosas tomadas por los cabellos que tú ves que es una payasada. Entonces, bueno, yo combino al dueño de ese circo
a que asuma su responsabilidad, porque yo no voy a dialogar ni a tener una lucha política con unos payasos que no me conocen, que no tienen las cifras, que andan inventando tonterías, que los propios diarios del gobierno le dicen, pero ¿cuáles son las pruebas? Bueno, no tenemos. Si se les quiebran las piernas a ellos mismos con cosas infundadas, yo no voy a entrar en ese debate. Aquí el debate es el revocatorio, la salida de Nicolás Maduro y la escogencia de un nuevo gobernador. Ese es el debate. Ender, yo vi la última acusación que hizo Nelson Canquis y lo que tenía en la mano para acusar era simplemente una estimación de costo de inversión que se lo deben haber dado en OIP, que es donde la tiraron a pegar. Ese es el soporte de la acusación. Perdón, en OIP a los precios que les meten a ellos. O sea, con el precio de la corrupción que lo paga la gobernación, no el precio necesariamente de las cosas en la calle. Bueno, ok, pero lo que era una estimación de costo de parte de OIP, que se lo debe haber dado seguramente, y de ahí salió el grueso de la acusación de narco y dinero venido del narco, etcétera. Bueno, nosotros lamentablemente tenemos que irnos. Lester, un último mensaje para la gente. Hoy es la validación de la firma para el revocatorio. Da un último mensaje a la gente para... Vaya todo el mundo a validar, nos vemos en la sede del CNE. Todos los que queremos un cambio tenemos un compromiso que validar esta semana con Venezuela. Usted puede validar su firma, vaya a hacer su colita y valide por Venezuela. Usted no puede, vaya y nos ayuda como voluntario. Lleve su carrito el que tenga. El que no vaya con su voluntad, con un bolígrafo, con una hojita, ayúdenos a llamar. Esto es un proceso que depende de todos. Para celebrar el viernes lo que podemos defender esta semana. Lo peor que nos puede pasar es que después salgamos a llorar cobardemente lo que no defendimos esta semana como hombres y mujeres valientes que queremos el Zulia. Vamos a validar esta semana, luego vamos al 20% y vamos a revocar a Maduro, que es revocar la corrupción, la inseguridad y la desesperanza. Nos vemos allá en la barraca. Hasta mañana. Chao. Bueno, Lester. Muchas gracias.